Bien, en esta charla vamos a hablar acerca de un grupo de medicamentos eh, frecuentemente utilizado en la práctica pediátrica como son antihelmínticos y hablaremos también de algunos antiprotozoarios. En primer lugar, tenemos los benzimidazoles, son antimicrobianos antihelmínticos que van a inhibir la síntesis de los microtúbulos uniéndose a la beta-tubulina. Esto lo que va a llevar es a la inmovilización y la muerte lenta del parásito. Dentro de ellos tenemos el albendazol. El espectro del albendazol es relativamente amplio, cubre ascaris, cubre la trichuris trichura, cubre el necator americano, cubre el ancilostoma, cubre enterobius, cubre el Echinococcus granulus, el cual es el agente etiológico de la enfermedad hidatídica y de los quistes hidatídicos, eh, los cuales hacen parte del diagnóstico diferencial de las de masas quísticas que se pueden presentar a nivel pulmonar. También hace parte de su espectro la tenia solium, la que ocasiona la neurocisticercosis, y lo mismo la larva migrans. Todos estos son helmintos, los cuales son susceptibles de la acción del albendazol. El albendazol se absorbe de forma variable. Se incrementa en general la absorción del albendazol con alimentos, especialmente alimentos ricos en grasa. Él tiene un metabolismo, como todos los benzimidazoles, principalmente hepático. Se metaboliza albendazol sulfóxido, tiene una distribución amplia a nivel tisular, una excreción principalmente renal y una vida media con un intervalo bastante prolongado que puede desde las 14 hasta las 15 horas. Respecto a la dosis, para el tratamiento de oxiuro se utiliza 100 miligramos en dosis única, la cual debe repetirse a los 7 días. En el caso del manejo de las caridiasis, se utiliza 100 miligramos en toma única, mientras que para el manejo de la teniasis y poliparasitemia se recomienda 400 miligramos durante 3 días. Para el manejo del quiste hidatídico y para el manejo de la neurocisticercosis se utilizan dosis de 10 a 15 miligramos por kilo día cada 8 horas durante 28 días o 400 miligramos cada 12 horas en pacientes adolescentes y adultos. Respecto al albendazol, es poca la cantidad de evidencia en niños menores de 2 años. Como vimos, aumenta la absorción, especialmente alimentos ácidos. Está contraindicado en menores de 2 años, está contraindicado en pacientes, en mujeres lactantes. Tiene una contraindicación relativa en pacientes epilépticos por la competencia que puede haber a nivel de enzimas microsomales con antiepilépticos, los cuales puede llegar a disminuir justamente la concentración de antiepilépticos, asimismo como pacientes que tengan reacciones de hipersensibilidad previas. Los efectos adversos más frecuentes son las molestias gastrointestinales, puede producir cefalea, puede producir mareo y como veíamos puede tener una acción hepatotóxica al aumentar enzimas hepáticas, al ocasionar también ictericia, ¿sí? No se recomienda tampoco debido a que es embriotóxico en mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre. Bien. Tenemos el mebendazol, que tiene un mecanismo similar, donde interfiere con la síntesis de microtúbulos y va a paralizar al parásito. Tiene un espectro similar al albendazol, cubre ascaris, cubre
Trichuris trichura, cubre Necator, cubre Enterobius. Tiene una absorción mucho más errática que el albendazol, tiene una disponibilidad muy baja, solamente del 22%. Tiene un metabolismo hepático mucho más importante que el albendazol debido a ese gran efecto de primer paso, por eso su baja biodisponibilidad. Sin embargo, tiene una mayor excreción renal que el albendazol. Es un medicamento que se utiliza para el manejo de los oxiuros a 100 miligramos dosis única, se repite a los 15 días. Para los ascaris, para las tenias, se utiliza 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días consecutivos. Está igual que el albendazol, no se recomienda en mujer embarazada, especialmente en el primer trimestre, ni en pacientes que tienen hepatopatía, ni en mujeres que están lactando. De los efectos adversos es frecuente las alteraciones gastrointestinales, tratamientos a dosis altas o prolongados aumentan el riesgo de reacciones de hipersensibilidad, de supresión medular. Al igual que el albendazol, también es teratogénico y por eso la recomendación de evitar, especialmente en el primer trimestre. Tenemos la piperacina, que va a producir una parálisis flácida activando receptores de GABA. Al activar el receptor de GABA, se va a producir una hiperpolarización y se va a producir justamente que va a llevar a la parálisis flácida del, del, del helminto o parásito. Se utiliza fundamentalmente en el manejo de infecciones por Ascaris, por Enterobius. Las dosis que se utilizan son de 83 miligramos por kilo día, máximo 3 gramos, casi 4 gramos al día en una sola dosis. Dosis la cual se da durante 2 días. La dosis siempre va a estar expresada en términos de piperacina citrato. Existe una equivalencia entre la piperacina hexahidrato y la piperacina citrato en el caso que no se disponga de piperacina hexahidrato. Puede ocasionar náuseas, vómitos, alteraciones gastrointestinales y puede ocasionar neurotoxicidad, inclusive la somnolencia, el nistagmos. Está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática, tiene el mismo efecto que veíamos anteriormente sobre antiepilépticos y también está contraindicado en pacientes con falla renal. Tenemos el pamoato de piranteroxantel, es un agente neuromuscular despolarizante que va a inhibir adicionalmente la colinesterasa. Se utiliza sobre Ascaris, sobre el Necator, sobre el Enterobius, sobre el Trichuris trichura, especialmente el oxantel. Produce también una parálisis espástica, a diferencia de la parálisis flácida que se produce con la piperacina. Tiene una regular absorción en el tracto gastrointestinal. La dosis que se utiliza es de 10 miligramos por kilo en dosis única o 10 miligramos por kilo durante 3 días para infestaciones masivas, especialmente en el caso de uncinarias. Puede ocasionar cefalea, mareo, rash, fiebre y no se recomienda en embarazadas ni tampoco existe una gran evidencia en menores de 2 años. La ivermectina es un medicamento que va a paralizar los nemátodos y artrópodos, abriendo especialmente canales de cloro, en este caso ya no por GABA, sino por glutamato. Se usa para el estrongiloides, para la escabiosis, para la pediculosis, para la larva migrans cutánea. Tiene actividad también sobre receptores GABA humanos, pero con muy baja afinidad. Sin embargo, el paciente que está recibiendo GABAérgicos, medicamentos que van a potenciar el efecto GABA, como por ejemplo las benzodiazepinas, debe evitarse el uso concomitante de ivermectina. Son medicamentos que tienen una absorción lenta, una vida media extremadamente prolongada, que tienen un extenso metabolismo hepático y que no llegan al sistema nervioso central. Se utilizan en mayores de 15 kilos y adultos a dosis de 0,2 miligramos por kilo cada 24 horas. En pacientes con escabiosis complicada se repite el tratamiento durante los primeros 2 días, al finalizar la primera semana y luego al finalizar la segunda semana,
puede ocasionar cefalea, prurito, puede ocasionar hipotensión postural. Está contraindicado en menores de 5 años, está contraindicado en el embarazo. Se debe utilizar en precaución con pacientes con epilepsia por ese efecto potenciador GABA. En pacientes obviamente que tengan meningitis, que tengan tripanosomiasis, que estén tratados con otros medicamentos con los cuales pueden interactuar. No se debe administrar con las comidas y se debe administrar usualmente en ayuno. El praziquantel es un medicamento que va a incrementar la permeabilidad del parásito al calcio, lo que va a producir una parálisis espástica. Es activo contra la gran mayoría de las especies del schistosoma, contra los céstodos, incluyendo la tenia. Por eso es útil el praziquantel en el manejo de la tenia intestinal y la neurocisticercosis. Tiene una absorción rápida, tiene un gran metabolismo de primer paso, como la gran mayoría de los medicamentos que hemos visto, tiene una vida media corta, se elimina principalmente por vía renal, está aprobado para su uso en esquistosomiasis, también en la faciliasis. Dentro de los eventos adversos reportados con el praziquantel es frecuente el dolor abdominal, la náusea, el vómito. Sin embargo, también puede ocasionar efectos adversos en el sistema nervioso central, como son la sedación, la cefalea y el mareo. Incluso en pacientes con neurocisticercosis se ha reportado casos de meningismo o casos de convulsiones, las cuales pueden ser atribuidas al praziquantel. Dentro de algunos medicamentos antiprotozoarios que vamos a mencionar, tenemos el metronidazol, que es de la familia de los nitroimidazoles. El metronidazol en verdad es un profármaco, dado que requiere su activación, una activación que es dada por una reducción del grupo nitro con electrones provenientes del metabolismo anaerobio. Justamente es después de esa activación, después de la oxidación de sus grupos nitro, cuando es farmacológicamente activo. Se forma un radical nitro, el cual es altamente reactivo contra el DNA y con una gran cantidad de biomoléculas. Entonces, la activación por parte de ese efecto reductor de los grupos nitro es lo que le va a permitir al metronidazol tener su efecto directamente sobre el DNA bacteriano y también protozoario. Como vemos, el metronidazol es un antibiótico y un antiprotozoario de amplio espectro, incluye y es activo contra Trichomona vaginalis, contra la entamoeba histolítica, contra la Yardalandia. Es activo también contra bacterias anaerobias como el Bacteroides, el Clostridium. Es activo también contra bacterias como el Helicobacter pylori. Bien, sin embargo, ya se han descrito mecanismos de resistencia al metronidazol, especialmente en tricomonas, por ejemplo. Se disminuyen los mecanismos barredores de oxígeno o la disminución de los niveles de las enzimas necesarias justamente para su activación. En el caso de los gram negativos se ha visto la síntesis de enzimas reductasas que van a inactivar la estructura molecular del metronidazol. Se utiliza en infecciones por anaerobios y también como antiprotozoario, como lo vimos anteriormente, en el manejo de la amibiasis intestinal y extraintestinal, en el manejo de la yardiasis, en el manejo de la tricomoniasis, en el manejo de la Gardnerella vaginalis, de la Trichomona vaginalis como tratamiento tópico. Para infecciones anaerobias, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, se utiliza dosis de 30 miligramos por kilo día cada 8 horas, siendo la dosis máxima por vía oral 2 gramos y por vía endovenosa 4 gramos. Para amebiasis se utiliza una dosis ligeramente superior de 35 miligramos por kilo cada 8 horas durante 10 días. Para Yardia tricomonas también 15 miligramos por kilo día cada 8 horas, solamente por 5 días. Para infecciones por Clostridium difficile se utiliza una dosis de 30 miligramos por kilo día cada 6 horas. Es
de las dosis más altas de metronidazol. Y en el caso para el manejo de la tricomona vaginalis o la gardnerella vaginalis se utiliza un óvulo nocturno por la noche durante 10 noches. Dentro de los efectos adversos al metronidazol está el sabor metálico, está la cefalea, la náusea, la boca seca, el mareo. Se ha asociado con el síndrome de Steven-Johnson con reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 4, aunque con mayor frecuencia más el mebendazol que el metronidazol. Puede tener el efecto disulfiram, especialmente con el alcohol, hasta 3 días después de la última dosis de metronidazol, y es mutagénico en animales y no se recomienda tampoco en el primer trimestre del embarazo. El tinidazol tiene la diferencia de que es un medicamento que tiene una vida media más larga, es un medicamento que tiene menos efectos adversos que el metronidazol. Como vemos, se utilizan dosis de 2 gramos al día durante 3 días, no es necesario darlo cada 8 horas como el metronidazol. Para yardiasis, con una dosis de 2 gramos, una dosis única de 2 gramos es suficiente, lo mismo para la tricomoniasis, es lo cual lo hace, un medicamento al cual puede tener mayor adherencia farmacológica para manejo en pacientes con tricomona o con yardiasis. Eh, Además se puede dar 2 gramos por dosis única. También existen otros esquemas de dosificación que mencionan utilizar 50 miligramos por kilo en dosis única. Para la forma amebiana intestinal, recordar que se utiliza durante 3 días. Para la amebiasis extraintestinal se utiliza por 5 días el tinidazol. La dosis máxima es de 2 gramos. Tenemos otros nitroimidazoles como el secnidazol, el cual también tiene una buena absorción oral. Es una opción para la entamoeba histolítica y la tricomonas. Tenemos también el ornidazol, que está disponible tanto oral como endovenoso. Tiene el mismo espectro contra bacterias anaerobias que el metronidazol y es frecuentemente utilizado para el manejo del absceso hepático amebiano. Tenemos otros amebicidas luminales que son activos contra la entamoeba histolítica solamente que cuando está presente en la luz intestinal, no para el manejo de amebiasis, por ejemplo, extraintestinales como la paromicina, el yodoquinol, el teclosan. Bien, bueno, estas son las fuentes de información utilizadas en esta charla, así que el uso de antiparasitarios y algunos antiprotozoos.